la energía que exige absorber todas las tareas que implica ser entrenador de la selección, que demandan una gran responsabilidad y una gran contracción, que ya no tenía esa energía, que ya no tenía ese impulso. ¿No es un poco pobre que mañana, por ejemplo, algunos titulares de los diarios diga que el director técnico se fue porque se quedó sin energía? ¿Qué me sugiere que invente? No sé, un título. Ese es su trabajo, maquíllelo. No, grave enfermedad puede ser, que le resta energía. No, eso un título sería más que usted efectivo. le ponga, otro título que usted le ponga. Grave enfermedad que le resta energía, yo se lo recomiendo. Yo lo compro, si ese es el título mañana del diario, lo compro. Loco Bielsa, sí, pero sobre todo, sanos de la azotea. Bueno, continuamos en Sanos de la Azotea y como nos gusta siempre en nuestro programa hablar sobre las personas mayores y qué importante también hablar en este momento, ¿no? En este momento que nos toca atravesar a todos y a todas en relación a la pandemia del COVID, del coronavirus, y particularmente nos interesa poder hablar, ¿no?, sobre este proceso que viven en particular las personas mayores con este momento histórico que nos toca vivir en este siglo XXI, quizá el hecho más importante de este siglo en términos de salud, casi con seguridad. Vamos a hablar estos minutos con Norma Pereira, licenciada en Psicología y especialista en Gerontología, como para poder meternos de llenos en la salud mental y las personas mayores. Norma, bueno, gracias por poder hablar en estos minutos. Y por ahí lo primero que queremos preguntarte es qué principales aspectos desde la salud mental vienen atravesando las personas mayores durante esta pandemia. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación y además por preocuparse por este grupo etario. Mira, las reacciones, en realidad, cuando hablamos de vejez, las reacciones van a ser bien diferentes, dependiendo de qué. Bueno, igual que en un adulto, igual que en cualquier otra etapa de la vida, por las características de personalidad de ese adulto mayor, en este caso, de si está institucionalizado o no, si está o no con un deterioro cognitivo. La reacción en el caso de deterioro cognitivo siempre son más agudas. Ahora, ¿qué es lo esperable a cualquier edad? Bueno, trastornos en el sueño, sí. Ansiedad, sí, porque no sabemos qué va a pasar. Ahora estamos un poco más tranquilos porque hay una buena porción de la población, sobre todo del Gran Buenos Aires, que está vacunada. Pero piensen ustedes que el año pasado ese recurso, esa tranquilidad no la teníamos. Entonces, no podemos hacer un conjunto indiferenciado. Las reacciones, como te digo, son diferentes porque las vejeces son diferentes. ¿Se entiende? Entonces, es esperable a cualquier edad, cuando uno no tiene un horizonte, bueno, que haya trastornos del sueño, que haya problemas de ansiedad. Bueno, es lo mismo que apareció en los adultos mayores. Por cierto, se hizo mucho hincapié en los mayores, acordate el año pasado, que estaban institucionalizados. Claro, no te olvides que vos, en una institución, en una residencia, que no deja de ser también un comercio, vos no le ponés una habitación, no sé, de 3 metros cuadrados para cada residente. Sí o sí hay hacinamiento
por qué hacinamiento con relación a la distancia que necesitamos tener en el caso del coronavirus, ¿no? Que necesitamos distancia, y por otra parte no nos olvidemos que también se hizo bastante hincapié de las comorbilidades, lo cual, puede ser que un adulto mayor tenga alguna otra patología, o muchas veces tenemos una cierta fragilidad que no consideramos, los gerontólogos no lo consideramos una patología, ¿no? Pequeños trastornos que vienen con la edad, pero que no son una patología. Lo que pasa es que en el caso del COVID, en el caso de esta pandemia que ha afectado al mundo, por supuesto, todas estas cuestiones agudizan las reacciones. Ahora, fundamentalmente, lo que hay que tener en cuenta son las características, como te dije, de la personalidad. Aquellos adultos mayores que han tenido una gran capacidad de resiliencia para otros tipos de adversidades que les ha tocado padecer aún en lo individual, y los habrá templado a muchos de ellos, y fíjense que la reacción fue en general mucha obediencia. Claro, al principio no se sabía ni de la enfermedad ni de las reacciones, ni se sabía tampoco, porque no se habían aplicado los protocolos como se debieron haber aplicado en todas las residencias. Pero hoy en día, más allá de la mutación del virus, también está afectando a otros grupos etarios. Qué interesante todo lo que nos contás, Norma, porque primero aclarar para aquellos y aquellas que nos están escuchando que es interesante siempre la mirada de la gerontología, ¿no? Esa mirada integral de no solo pensar la cuestión física, digamos, sino Claro. todo el campo social, donde entran a jugar distintas cuestiones de la vida cotidiana, deporte, bueno, todo una visión mucho más integral. Qué interesante lo que vos planteás de la resiliencia, ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a situaciones difíciles, complejas, y hacerlo, digamos, de una manera positiva o lo más positiva posible, sobre todo en este momento. Y eso a mí me conecta un poco con la segunda pregunta que teníamos, que por ahí tiene que ver con qué oportunidades ha traído, digamos, para las personas mayores esta pandemia, ¿no? También, ¿no? Porque creo que a todos y a todas en algo también nos ha beneficiado, ¿no? Para ser positivos también, ¿no? Sí, por supuesto. Déjame decirte que has dado una definición exacta de resiliencia, porque vos hablás de adaptación y de eso se trata, ¿no? De una adaptación positiva a contextos de mucha adversidad. Es exactamente una precisa definición que has dado. Me decías entonces, perdón, me olvidé la pregunta que me hacía. No, Sí, para justamente ser esto. positivos. Sí. Bien, oportunidades, otra vez, será una cuestión personal, yo te pido disculpas, no me gusta englobar a todos, no claro. me gusta, así como, te voy a decir, a principios del año pasado, para los fines de febrero, principios de marzo, cuando se hacía, yo no sé si vos te acordás, un hincapié sobre la edad en relación al coronavirus, justamente me hicieron una entrevista donde yo resaltaba que tomar solamente del eje de la edad me parecía horrible, me parecía que no tenía sentido. Fíjate que siempre nos manejamos para cualquier eventualidad con un pensamiento binario, o sos joven o sos viejo, o sos blanco o sos negro. Nunca tenemos en cuenta las otras variables. Bueno, yo te voy a decir, si algo caracteriza a este grupo etario, es que la concurrencia de distintas variables. Entonces, yo calculo que y no solo que calculo, sino que lo he visto en consultorio,
como cualquier otra etapa de la vida, como cualquier otro grupo etario del que estemos hablando. A algunos les ha traído cosas positivas y a otros no. Sí. Te digo, a mí me parece que una de las cosas positivas es que justamente la población en general, como empezaron por ahí, porque parecía que solamente atacaba a los adultos mayores, se sensibilizó un poco. Algunos, no sé si te acordás, pensaban, no, porque de esta vamos a salir mejores. No, ni mejores ni peores. Una vez que te adaptás y que ya naturalizás un montón de cosas, listo, seguís la vida para adelante y eso es horrible. Ahora, yo lo que he visto en muchos adultos, en familias, mejor dicho, más que en el adulto, es que se dieron cuenta que para todos esos, si vos querés, pequeños trastornos que aparecieron en su familiar o en las personas que dependen de ellos, es que el acompañamiento afectivo ha hecho milagros. Porque una cosa es que vos necesites a tu familiar, ubicarlo, institucionalizarlo, ubicarlo en una residencia, y otra cosa es que lo deposites en una residencia. ¿Me explico? Totalmente, sí. Entonces, una de las cosas que ha pasado, y en esto debo ser honesta, he escuchado a distintos profesionales, es más, lo he visto, lo hemos visto en televisión, los enfermeros haciéndose cargo. Acuérdense cuando se resaltaba lo cruel de esta muerte, pero no por la muerte en sí, sino porque era una muerte en soledad. ¿Entendés? Cuestión que la sociedad en general, esta sociedad occidental comercializada que tenemos, se ha olvidado de que morir es un acto como el nacer, que se hace rodeado de aspectos, de los aspectos que has sabido construir. ¿Me explico? Y muchas veces enfermeros y médicos han tenido que ocupar ese lugar del familiar que no podía acercarse. ¿Me explico? Entonces, creo que lo más positivo, y ojalá, por algo dije lo que dije antes, ojalá no nos olvidemos cuando hayamos pasado el ojo de la tormenta. El acompañamiento afectivo, mira, ni siquiera te hablo de acompañamiento familiar, porque hay veces que, bueno, que las familias no son ese ideal que uno describe, es bien distinto. Un acompañamiento afectivo, el poder morir, pero no en soledad, y no con una pantalla, con un WhatsApp en la pantalla de tu celular, ¿me explico? Tomados de la mano, aunque tengas que morir, no sé, en un hospital. Bueno, yo creo que una de las posibilidades que nos ha dado esta pandemia es descubrir la importancia del acompañamiento afectivo para cualquier etapa de la vida, pero sobre todo cuando estamos atravesando situaciones difíciles como esta que estamos atravesando todos. Pues sabés que para aquellos que nos están escuchando, estamos hablando con Norma Pereira, licenciada en psicología, especialista en gerontología, tratando de charlar, pensar, ¿no?, la salud mental de las personas mayores, que obviamente nos lleva a hablar de la sociedad en la que vivimos y construimos en su conjunto. A mí me trae algo que me parece que tomó como mucha relevancia en este proceso de la pandemia, que fueron aquellos días, ¿no?, que incluso termina, digamos, con un renunciamiento, digamos, de quien en ese momento estaba a cargo del ANSES, ¿no? Ese momento que fue un momento realmente donde también se reflejó lo que a veces, vos sabemos que vos trabajás estos aspectos también, lo que a veces como sociedad hacemos con las personas mayores, ¿no? Esta cuestión de la discriminación, digamos, de no entender que, digamos, que las personas en el mundo que vivimos somos diferentes, ¿no? Porque pasa con otro sector de la sociedad, ¿no? En algún punto u otro
siempre nos discriminan también, ¿no? Con un agravante, si vos me permitís, sí. Con un agravante para el adulto mayor. El adulto mayor no produce, no colabora supuestamente con la economía. Y estamos hablando de una sociedad como la nuestra, una sociedad neoliberal, donde si vos no producís, no existís. Vos podés tener como definición que sí, que el jubilado ha trabajado y que la jubilación es un salario diferido, porque vos aportaste 30, 40, 50 años, lo que sea, ¿sí? Ese salario diferido, bueno, olvídate, vos ya no estás trabajando, entonces empezás a padecer una anomia de parte de tus pares, cuando digo pares, digo de los otros seres humanos que tenés cerca. Entonces, si vos pensás que el adulto mayor, justamente, al no estar dentro del aparato productivo, ya de por sí está discriminado, imaginate vos cuando las políticas de Estado no acompañan, cuando lo único que, digamos, que cuenta de las medidas que tomás es costo-beneficio. Mira, yo decía ayer en una entrevista que me hicieron para la televisión, ¿no?, que si ustedes se fijan en las pantallas de televisión, a los adultos mayores se los usa para publicidades ¿de qué? De pañales, por continencia supuesta, y para la cuestión de la medicación. Y nada más. Entonces, la discriminación está en todos nosotros. Yo creo que lo único que, como este es un hecho cultural, fíjate que en los pueblos originarios esto no ocurría. Esto no ocurría. ¿Por qué? Porque la palabra del anciano aún hoy ocurre, se lo consulta, porque tiene experiencia, porque lo ha pasado, lo que sea, y cuando no tiene los conocimientos necesarios, igual se le da ese lugar. En nuestra sociedad somos descartables. Listo, ya está, ya trabajaste, ya, y ahora no jorobes, correcto. ¿Entendés? Y en cada hecho, ya no en la pandemia, en cada hecho, yo he escuchado hace poco, a un periodista, pseudo periodista, decir que no estaba de acuerdo cómo se había distribuido las vacunas, que por qué habían empezado por los adultos mayores, te juro, lo escuché hace unos días. ¿Entendés? Claro, ¿para qué vamos a vacunar a los viejos y cuanto más rápido se mueren, mejor? Es así. Ahora, también de esto podemos sacar cuestiones positivas. El poder decirlo, no sé, el que algunos se preocupen por desmitificar todas estas cuestiones acerca de los adultos mayores, bueno, ya es un logro. Luego vendrá el perseverar en esto, ¿no? En llevar todas estas cuestiones a la práctica, en que cuando vos estás haciendo la fila en el supermercado y el que está delante tarda un poco en pagar sus plata o lo que sea, por muy apurado que estés, no te enfades, no le recrimines, o si alguien, por muy apurado que sube más despacio a un colectivo, pensás que si tienen suerte esos que se quejan, si tienen suerte, van a llegar a viejos, ¿entendés? Ni todos los viejos son buenos, ni todos los viejos son malos. Ahora, hacer diferenciación solamente por el hecho de la edad, y bueno, ¿qué querés que te diga? Yo no estoy de acuerdo. No me parece. Norma, ¿cómo considerás este proceso que se está dando de la campaña de vacunación, ¿no? Que obviamente que es un momento de mucha esperanza para tratar de superar de la mejor manera la pandemia, pero ¿cómo
qué lectura venís haciendo, ¿no?, de las personas mayores, ¿no?, que obviamente que tendrá sus particularidades, ¿no? Te lo digo en 2 palabras y con un ejemplo. Lo primero que se hizo cuando se hizo masivo, digamos así, la vacunación para tercera edad, salieron todas las cámaras a ver la reacción. Creo que no ha habido, más allá de las diferencias políticas, no ha habido alguien, un adulto mayor, que no se emocione y que no diga gracias, gracias. Era el común denominador de los discursos, era gracias. Ni siquiera te decían gracias a qué o gracias a tal dirigente, a tal video. No, era gracias. ¿Entendés? Y emoción. Tráeme uno que no se haya emocionado, digo, a menos que sea un negacionista ultranza, que no se haya emocionado, pero por el solo hecho de que te convoquen, ¿entendés? Después que estabas anotado, de alguna forma, te hacían saber que tal día, a tal hora, tenían turno para tu vacuna. Ya ese solo acto de recibir la convocatoria ya emocionaba. Me parece que se ha abordado, no conozco, y por eso no quiero hablar, cómo se manejó en las diferentes provincias. Sí conozco cómo se manejó en provincia de Buenos Aires y cómo se sigue manejando y cómo las estadísticas que se están llevando acompañan el procedimiento que se está llevando a cabo. Las estadísticas en cuanto a se ha frenado la muerte y se ha frenado la cantidad de contagios en adultos mayores, creo que tiene que ver, primero, que hemos sido sumamente disciplinados, No se puede salir, no se sale, se fueron buscando caminos alternativos, y cuando digo esto, repito, siempre estoy hablando de un término medio. Ha habido algunos que, negacionista ultranza, se fue a lo pico y después se supo también por los medios que este buen señor se había muerto. Y sigue ocurriendo. No hablo de ese extremo, no hablo del otro extremo, que también conozco y que no han vuelto a asomar la nariz, pero no han vuelto a asomar la nariz a la calle, claro, hasta que recibieron la primera. Estoy hablando de un término medio. Sí. Yo creo que el término medio, la verdad, ha hecho honor a la experiencia, a los años, ha sabido agradecer, aceptar, ha esperado, no sé. Esta es mi sensación, o será la casualidad que justo me ha tocado entre mis pacientes que todos estén en este término medio. Claro, inclusive la familia. Sí, vos. Y en otros lugares, bueno, en fin, ha habido, ojo, y no me estoy olvidando de aquellos que, a pesar de los años y a pesar de tener una jubilación, han tenido que transgredir de alguna manera con muchísimo cuidado, porque hay que salir a parar la olla. Pero bueno, nada, me parece que les estamos dando un ejemplo, sobre todo a la población joven, que parece ser que ser sinónimo de joven y de rebelde es sinónimo de ser un obtuso, de ser un negacionista. A mí no me digas que un joven, un adolescente, un preadolescente o un adulto joven no puede vivir sin ir y tomarse una cerveza y salir y juntarse con los amigos. No saben hacer la ecuación costo-beneficio. Mira, la cerveza te la vas a tomar, pero te la vas a tomar en el cajón, porque te vas a morir, ¿entendés? Bueno, creo que les hemos dado un ejemplo, si no lo saben, pero bueno, qué sé yo. Norma, te vamos a agradecer mucho por la entrevista, por compartirnos varios aspectos que tiene que ver con las personas mayores y justamente con la sociedad que estamos construyendo, ¿no? Sobre todo
porque sobre todo en este último pasaje te metiste bien de lleno en algo que la verdad que da para seguir analizándolo, ¿no? Porque bueno, también las pandemias, las epidemias nos vuelven a interpelar sobre esto, ¿no? Que acá cada cosa que estamos haciendo influye en el que tenemos cerca y en el que no tenemos tan cerca también, así que te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes por difundir todas estas cuestiones. Muchas gracias. Un gran abrazo. Búscanos en nuestras redes. Facebook, Sanos de la Azotea, Radio y Comunicación Participativa. YouTube, Sanos de la Azotea. Un programa de salud con idioma popular.